En esta nueva unidad vamos a hablar acerca de la gestión de bugs o lo que le estaremos llamando como defectos. Hemos visto en otras clases que la mala administración o las malas prácticas o la falta de seguimiento no solo entorpece las tareas de todo el equipo, sino que además, si sumamos el retrabajo en la mala documentación, puede hacer que nuestro proyecto se salga de presupuesto y de tiempo. Bueno, veamos algunas razones por las que aparecen los defectos. También hemos entendido que los defectos pueden aparecer en diferentes etapas, dependiendo del equipo también cómo está involucrado, qué información tiene a la mano para poder gestionar sus actividades. Entre ellos también están las circunstancias laborales. Hemos mencionado también que puede ser por falta de tiempo, que el equipo, las condiciones de los requerimientos cambiaron y tienen que volver a empezar. Puede ser un proyecto con circunstancias ágiles y no sabes lo que vas a hacer el día de mañana y hoy tienes que trabajar enfocado en algunos puntos. Entonces, cuando trabajas también muy modular, algunos cabos sueltos pueden quedar por ahí y de ahí también se producen defectos. Otras cosas es que nuestro diseño de código se comience a hacer muy grande, a volver muy complejo o también tenemos rotación de personal. De pronto tú te integras a algún equipo donde el software ya está bastante maduro y solamente te piden que encuentres defectos o arregles defectos. De manera que entender toda la visión del producto se vuelve un problema, un hueco de entrenamiento para que esta persona pueda resolver correctamente sin inyectar nuevamente defectos. Bueno, ¿cuál es el proceso para poder entonces comenzar a gestionar los bugs? Tenemos que empezar a hacernos varias preguntas para crear este proceso. Sobre todo con respecto a, si hay algo ahí que no me gusta, si hay algo ahí que está contrario a los análisis y a los requerimientos que se han establecido para el proyecto, ¿qué hago con esa información? ¿Cuánta información se requiere documentar? ¿Cuáles son esos elementos que vamos a poner como evidencia, mínimos necesarios? Y en todo caso, en el estatus del defecto, ¿cómo voy a saber si ya fue resuelto, no ha sido resuelto, quién lo tiene, quién necesita aprobar para que continúe el proceso, la complejidad, si va a ser resuelto o no en esta iteración o en la que sigue? Todas esas circunstancias que permitan saber en un monitor, en un dashboard, aquí está el defecto, se va a resolver para tal fecha y lo vamos a mover en tal punto para tal persona. Bueno, en el ciclo de gestión, como hemos visto otras veces, ahora vamos a entrar en detalle y explicarlo. Tenemos que el ciclo comienza aquí, cuando estamos haciendo el reporte del defecto. Es revisado y se considera en un estatus abierto, porque aún no ha sido resuelto. Una vez que se define que sí se va a reparar, ya sea en esta o en otra iteración, se asigna al desarrollador que va a trabajar en él. Una vez que lo repara, se considera que está en estatus arreglado. Entonces podemos observar que tenemos estatus de reportado, abierto, asignado o arreglado. Probablemente en tu proyecto lo llamen de diferentes formas, pero aquí lo vamos a hacer para generalizar. Asumiendo que entonces en un ciclo de gestión corta, después de arreglarlo, si la confirmación de haberlo arreglado es exitosa, podríamos definir que este defecto ha sido cerrado. Pero observemos entonces en este mismo diagrama cómo se da el retrabajo, comenzando por la persona que encuentra el defecto y no lo hace bien. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un mal reporte. Este reporte es rechazado y por lo tanto hay que reescribirlo. Una vez y hasta que esté bien entendido, puede ser revisado y se considera abierto. Se tiene normalmente que hacer un análisis de impacto cuando sale un defecto, porque literalmente, aunque el error es una cosa, no necesariamente está ahí lo único que se tiene que resolver. Siempre tenemos más áreas donde puede estar impactado, ya sea en un flujo principal o incluso a nivel componente. El componente puede aparecer en muchas partes de nuestro software. Entonces se define a partir de que está abierto el defecto. Si no es un problema, entonces se rechaza. Regularmente a esta sección se le podría llamar que es una sugerencia. Quizás quien reportó asume o supone que no debería de funcionar de esa forma. Sin embargo, en los criterios
contractuales o acuerdos con el cliente, él puede decir, esto no es un problema. Después de que, entonces, en caso de que sí esté abierto y se decida que se va a declinar su reparación, se dice que es diferido. ¿Y por qué declinaríamos una reparación? Es porque no va a ser de entrega inmediata. Probablemente la prioridad de ese defecto sea postergado para una siguiente iteración. Y de ser así, entonces se considerará reabierto hasta que vaya a haber nueva información y o se asigne a alguien. Bueno, si en caso de que fuera asignado y el desarrollador dice que sí fue arreglado, se trata de confirmar si es cierto por parte del equipo de pruebas. Pero bueno, aquí sucede que no se arregló, entonces falla la prueba de confirmación. Por lo tanto, hay que volverlo a reabrir para volverlo a tratar de reparar. Muchas veces también los defectos son cerrados exitosamente, son arreglados. Pero circunstancialmente se utilizan nuevas plataformas, nuevos exploradores o simplemente hay nuevos datos que generan casos diferentes, pero la funcionalidad que supuestamente se había arreglado y que había quedado como cerrado no quedó resuelto. Entonces el problema ha regresado y también se vuelve a reabrir ese caso. Bueno, si le pudiéramos poner a estos flujos un valor de 1, diríamos que un flujo exitoso, una gestión correcta, diríamos tiene un valor de 1, 2, 3, 4 puntos para terminar en cerrado. Pero ¿qué sucede si hablamos de un flujo bastante complejo con mucho retrabajo? Se reporta y tenemos que el valor es 1, 2, y si a la segunda vez ya lo reportó bien, bueno, ahí nada más hemos acumulado un punto extra. Son 3. Si cuando está abierto todavía está en discusión si va a ser asignado o no para esa iteración, ya tenemos una acumulación con esto de 4 puntos. Y pensando que en la nueva iteración, cuando vayan a trabajar este defecto, no sea que hayan olvidado de qué se trataba, porque a lo mejor omitieron alguna información, quizás puedan hasta volverlo a rechazar para que vuelva a ser reescrito. Y nuevamente acumulamos puntos 5, 6, 7, y a lo mejor ahora si lo trabajamos son 8 y ya está asignado. Hemos trabajado con desarrolladores que no siguen muy buenas prácticas. ¿Y qué sucede? Que por la premura de la entrega, ellos lo que buscan es simplemente decir que han terminado un trabajo, cuando en realidad no han reparado el defecto y simplemente lo mandan para pasárselo a otra persona. Pero cuando lo revisa esta otra persona, ya sea del área de pruebas, se dan cuenta que simplemente no está arreglado y esto vuelve a acumular más retrabajo, porque de todas maneras se lo van a volver a asignar, va a volver a sumar más puntos y bueno, esto se vuelve incremental y de manera infinita hasta que decidan que sí lo van a hacer bien cada uno de ellos. Y para finalizar la gestión del proceso, tenemos que hablar por último cómo vamos a asignar las responsabilidades para que se dé una correcta gestión, a quién le vamos a dar permisos, quién puede cambiar los estatus del defecto, porque bueno, a lo mejor el desarrollador decide marcarlo como arreglado, pero quizás antes tiene que pasar por un proceso de su líder de desarrollo para verificar que no está inyectando más defectos, que está siguiendo las prácticas de código y además no está poniendo código adicional del cual no fue requerido que se hagan cambios. Esto muchas veces nos ha pasado, donde alguien, en lugar de seguir la gestión del proceso de defectos, simplemente identifica algo y en lugar de generar un nuevo ticket para que pueda ser asignado, ahí mismo implementa nuevos cambios sin notificar al resto del equipo. De tal manera que generan un cambio, se arregla el defecto, pero impacta a otras áreas y los demás no entienden qué es lo que está pasando hasta que vuelven a hacer una investigación de quién corrigió y corrigió mal. Bueno, ahora te invito a que vayas al panel de comentarios, nos digas cómo implementarías tú un proceso de gestión, cuáles serían los pasos y bueno, también cuéntame qué te ha pasado y cómo podríamos ayudarte a darte más tips acerca de la gestión de los defectos.